7 preguntas sobre el seguro social que debes hacerte antes de decidir a qué edad cobrar tu jubilación. Si bien puede comenzar a cobrar los beneficios del seguro social una vez que tengas 62 años, muchas personas deciden esperar hasta que sean mayores para hacerlo. Una de las principales razones de esto es que el monto de su beneficio generalmente será mayor si es que espera hasta alcanzar la plena edad de jubilación. Sin embargo, las circunstancias de cada persona son completamente diferentes, por lo cual el mejor momento para cobrar los beneficios puede ser más temprano o más tarde para usted que para los demás. Y es que esto es completamente distinto según la situación actual en la que usted, ya sea que se acerque a la jubilación pronto o simplemente está planificando con anticipación. Pues hoy le traemos las preguntas más importantes que usted debe hacerse antes de decidir cobrar el seguro social. La primera pregunta es, ¿cuál es la plena edad de jubilación para mí en este año 2023? Su plena edad de jubilación prácticamente depende del año en el cual usted nació. Para las personas nacidas entre el año 1955 y 1960, la edad plena de jubilación es de 66 años y algunos meses adicionales según el año actual. Esto significa que algunas personas ya habrán alcanzado la edad adecuada. Cualquier persona nacida en 1960 o más allá deberá esperar hasta que tenga 67 años para comenzar a recibir el beneficio máximo. Si cobra el seguro social antes de tiempo, normalmente verá una reducción en el monto de su beneficio. Según la Administración del Seguro Social, es posible que solo reciba alrededor del 70% de su beneficio máximo posible si es que empieza a cobrarlo a los 62 años. Normalmente, muy pocas personas recomiendan esperar hasta los 70 años para reclamar el seguro social, ya que muchos tienen la idea de que a los 70 años ya sería muy tarde para comenzar a recibir estos beneficios y aprovecharlos de la mejor manera. Pero obviamente, la bonificación que usted obtendrá, el beneficio mensual que tendría si es que usted lo cobra a los 70 años, es el más alto y será por el resto de su vida. El Seguro Social también obtiene un ajuste anual por costo de vida, y esto lo aumenta cada año según cómo está la inflación actualmente en ese año que usted empiece. Aplazar la solicitud del Seguro Social es una manera de asegurarse de que no se quede sin dinero en la vejez. La segunda pregunta más importante es ¿cuál es mi esperanza de vida? Y es que la expectativa de vida promedia en los Estados Unidos actualmente es de 76 años. Sin embargo, varios factores son los que pueden afectar su esperanza de vida realmente. Para empezar, su género, su genética, su historial médico, el acceso a atención médica que sea de calidad y las opciones de estilo de vida. Puede tener sentido reclamar los beneficios del Seguro Social a los 62 años si es que uno tiene otras fuentes de ingresos limitadas para los gastos de jubilación. También puede tener sentido si es que espera tener una esperanza de vida más corta que el promedio. Los pagos más bajos que comienzan antes pueden proporcionar también un beneficio a corto plazo, el cual supera el ingreso de por vida más alto que podría lograrse, retrasando los beneficios si es que vive más tiempo. Si tiene problemas de salud graves o crónicos, es posible que también desee solicitar los beneficios por discapacidad del Seguro Social, siempre que usted sea elegible, pues el monto de su beneficio será igual al monto total de su beneficio de jubilación. La tercera pregunta más importante es ¿cuáles son mis gastos de jubilación esperados? Si estás pensando en jubilarte, es importante considerar los tipos de gastos que tendrás. Esto podría ser cosas cotidianas como ser una hipoteca, ser un pago de alquiler, impuestos a la propiedad, servicios públicos, seguro médico, alimentos y cualquier otra deuda que pueda tener. Pero también debe incluir cosas como ser entrenamiento, pasatiempos o intereses personales. Y si planea jubilarse con su cónyuge o su pareja, es una buena idea considerar también sus gastos previstos. Apartar 18 a 24 meses de gastos de jubilación esperados en efectivo
antes de jubilarse es un gran paso a considerar también, pues al tener 1 o 2 años de gastos ya reservados en efectivo o en ahorro, un nuevo jubilado puede vivir como lo planeó sin necesidad de reclamar los beneficios del seguro social o retirar dinero de otras cuentas de ahorro para la jubilación. La cuarta pregunta más importante es, ¿tendré algún otro ingreso de jubilación? Idealmente, tendrá otros ingresos para ayudar a complementar sus beneficios del seguro social. Este dinero podría venir de una forma en cuenta de jubilación. Estamos hablando de una cartera de inversiones, un plan de pensiones o cualquier efectivo que usted haya acumulado en sus ahorros. Pero ya sea que tenga o no este ingreso suplementario, pues aún debe pensar si es suficiente para comenzar a cobrar sus beneficios, especialmente si desea jubilarse anticipadamente. Antes de asegurar sus beneficios del seguro social, evalúe sus cuentas de jubilación y su posición financiera. Pregúntese usted mismo, ¿es lo que usted ha ahorrado o planea haber ahorrado suficiente para pasar cómodamente 20 años sin contribuciones adicionales? Una vez que usted se haya hecho esta pregunta, pues luego debe crear una estrategia financiera para el mejor momento, la que ahora sería retirar su dinero de sus cuentas o cobrar sus beneficios del seguro social. También puede hablar con un planificador de jubilación, pues otro profesional financiero al cual pueda ayudar. La quinta pregunta más importante es ¿cuál será el monto de su beneficio del seguro social? Los beneficios del seguro social se calculan en función de algunos factores, como ser la edad en la cual se jubila, los ingresos mensuales que han sido indexados en promedio, es decir, cuántos gana usted durante los 35 años mejores pagados de su vida laboral. Pues actualmente en mayo de este año 2023 el monto de beneficio mensual promedio es de unos $1,800. Usted puede determinar el monto de sus beneficios del seguro social de varias maneras, pero una opción es usar una calculadora en línea, como la calculadora de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas. La matemática detrás de estas calculadoras es que puede tomar sus beneficios tempranos a un costo a tiempo. Toma en cuenta la plena edad de jubilación y lo compara con la edad máxima, que son los 70 años, que es el beneficio más alto. Efectivamente, cuanto antes solicite el seguro social, menos recibirá cada mes, hasta un monto máximo de los 70 años. Sobre el tema de determinar el monto de sus beneficios, si comienza a cobrar los beneficios del seguro social antes de tiempo, es decir, antes de alcanzar su plena edad de jubilación, su beneficio generalmente se reduce una quinta parte de una novena parte, y esto es 1% en realidad por cada mes que cobra temprano durante los primeros 36 meses exactamente. Pues usted debe calcular el monto de sus beneficios considerando cuándo es el mejor momento para cobrar. La sexta pregunta más importante es, ¿debo invertir mis beneficios del seguro social? Si comienza a cobrar sus beneficios del seguro social antes de tiempo, es posible que pueda invertir parte de ese dinero. Y es que esto va dependiendo de cómo lo haga. Es posible que obtenga un rendimiento mayor si tuviera que esperar hasta cumplir la plena edad de jubilación, pero deberá comprometerse con esta estrategia, o es posible que no se beneficie tanto como usted cree. Desde un punto de vista matemático, es posible que obtenga un mejor retorno de inversión de su seguro social que esperar hasta los 70 años. El problema es que si bien las personas en este plan afirman que lo invertirán, a menudo no lo hacen y simplemente lo terminan gastando. Y la séptima y última pregunta importante es, ¿tengo un plan financiero sólido? Puede ser prudente desarrollar un plan financiero para su jubilación en el cual pueda examinar diferentes escenarios para ayudar a determinar el momento óptimo a la hora de reclamar sus beneficios del seguro social. Lo más indicado y lo más recomendado es trabajar con un planificador financiero que sea certificado para poder ver los detalles de su situación, para que así pueda tomar una decisión educada e informada y pues su experiencia a la hora de jubilarse sea la más cercana a la que usted aspira a pasar el resto de su vida.